Audio número 13. Buenas noches. Bueno, soy Eduardo Luz Ita y sigo realizando audios con el propósito de informar de manera objetiva el contenido de la LUC, Ley de Urgente Consideración, que se va a someter a referéndum obligatorio en abril del año 2022. Recuerden que aquellas personas que quieren que la LUC, que está vigente actualmente, que se está aplicando, continúe su vigencia, ese día que se realice el referéndum, que será obligatorio, depositarán la papeleta del no en el sobre y el sobre en la urna, o depositarán en la urna un sobre vacío, que es lo que se considera un voto en blanco, y el voto en blanco suma al no, es decir, suma a que la LUC continúe vigente. Aquellas personas que quieren que la LUC se derogue, es decir, que no continúe vigente, deberán depositar en el sobre la papeleta del sí y el sobre en la respectiva urna para que la LUC no continúe. En este caso, en este audio 13, me voy a referir a un artículo que se sustituye del Código Penal. Es decir, hay un artículo existente, el artículo 190 del Código Penal, que hoy ya existe, y la LUC le da una nueva redacción a ese artículo. Entonces voy a compartir con ustedes la redacción vigente, o sea, la redacción de la LUC, y la redacción anterior que la LUC modificó. Si la LUC continúa vigente, va a continuar este texto. Si la LUC es derogada, volverá al texto anterior. ¿Qué es lo que dice este artículo que estoy compartiendo con ustedes, que es el artículo 23 de la LUC? Dice lo siguiente: el título es Registro Personal, y dice: sustitúyese el artículo 190 del Código de Proceso Penal por el siguiente. Y el texto dice así: cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta objetos en su cuerpo, vestimenta o efectos personales relacionados con un delito, la autoridad administrativa, es decir, la policía, procederá a registrarlo, dando cuenta posteriormente al Ministerio Público dentro del término establecido para las comunicaciones, que recuerden ustedes son 4 horas. Antes del registro, culminará bajo apercibimiento a la persona a que exhiba y entregue el objeto buscado. El registro se efectuará por persona del mismo sexo, o sea, si es un masculino por un policía masculino, y si es un sexo femenino por una policía femenina, siempre que sea posible, respetando la dignidad y el pudor del registrado. El registro puede comprender también equipaje y bultos, así como el vehículo utilizado. De todo lo actuado se labrará acta, que se ofrecerá firmar a los involucrados, quienes podrán consignar las observaciones que entiendan del caso. Es decir, que lo que establece este artículo es que cuando la policía sospeche que una persona oculta un objeto vinculado con un delito, lo puede registrar, un registro personal, y del registro personal tendrá que dar cuenta, etc. El texto anterior, o sea, el texto que este nuevo artículo sustituye, o sea, la redacción anterior decía lo siguiente: artículo 190 del Código de Proceso Penal. Cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo, vestimenta o efectos personales relacionados con el delito, la autoridad administrativa, es decir, la policía, por orden del fiscal, dando cuenta inmediata a aquel, procederá a registrarlo. Antes del registro, se invitará al administrado, a la persona, a que exhiba y entregue el objeto buscado. El registro se efectuará por persona del mismo sexo, siempre que sea posible, respetando la dignidad y el pudor del registrado. El registro puede también comprender equipajes y bultos, así como el vehículo utilizado. De todo lo actuado se labrará acta que se ofrecerá firmar a los involucrados, quienes podrán consignar las observaciones que entiendan del caso. Es decir, que los dos
textos son muy similares, el que le leí primero y el que se pretende que continúe vigente. ¿Cuál es la diferencia, la única diferencia que existe entre el texto de la LUC y el texto actual? Es que en el texto actual, la policía, que es la autoridad administrativa, procederá a registrar a la persona, a su ropa, a su equipaje o a su automóvil. Y en el texto anterior, la policía eso no lo podía hacer si el fiscal no lo autorizaba, es decir, que necesitaba necesariamente la orden fiscal. Y por eso el texto anterior decía que se invitará a la persona a que exhiba o entregue el objeto. Ahora la policía no tiene por qué invitar al presunto detenido a que entregue lo que tiene oculto en su cuerpo, o en su equipaje o en su automóvil, sino que directamente primero lo va a culminar a que exhiba y entregue el objeto, como lo dice ahí, y si no lo hace voluntariamente, lo podrá registrar personalmente la policía sin la orden fiscal y sin la invitación, como dice el texto anterior. Después, que se respetará la dignidad de la persona y el sexo de la persona, que también se puede revisar equipajes y bultos y vehículos, que se va a labrar acta y que la persona podrá firmar el acta y en el acta podrá hacer los descargos que considere pertinente, son exactamente igual los artículos. Es decir, que la diferencia medular acá es que la policía puede revisar o registrar al presunto delincuente y antes de la LUC no lo podía hacer, lo podía simplemente detener y el registro personal o de sus bienes se hacía si el fiscal así se lo autorizaba. Los que quieran que la policía pueda registrar al detenido como a su equipaje o a su automóvil, votarán por no en el momento del referéndum, y los que quieran que la policía no pueda registrar, sino que lo que pueda hacer es invitar a la persona a que entregue las cosas, y si no lo hace para registrarlo tiene que tener la orden del fiscal, votarán por sí para volver a la situación anterior. Muchas gracias.